Hola, muy buenos días. Este es nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos. Qué gusto poderte saludar el día de hoy. Como pueden ver, hemos estado hablando acerca de una serie muy importante que es acerca del fruto del Espíritu. La palabra de Dios en Gálatas, para recordarte este versículo, en Gálatas 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le dimos una introducción acerca de imagen y semejanza. Hablamos de que la imagen tiene que ver con la habilidad y que la semejanza tiene que ver con las cualidades. Bueno, partamos de esa introducción para poderte hablar hoy acerca y finalizar este tiempo, concluir ya esta serie, porque viene una serie acerca de la oración y no te la puedes perder. Pero bueno, para comenzar este tiempo vamos a orar, a decirle a Dios que nos dé esa claridad en esta palabra y que tú lo puedas asimilar, que tú lo puedas entender y sobre todo que lo puedas aplicar, porque se trata de aplicar. No se trata de recibir conocimiento solamente, sino que se trata de que tú puedas aplicar estas verdades tan importantes que la palabra de Dios nos da. Recuerde que el manufacturero es Dios y Dios nos creó a nosotros, nos formó y nos ha dado un manual para que nosotros podamos funcionar, para que nosotros podamos vivir plenamente, y es su palabra. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios para que Dios sea trayendo ese mensaje y ese propósito. Padre, te damos gracias, bendigo a todas las personas que hoy se conectan, bendigo cada familia, Padre, que anhela recibir este mensaje en esta mañana, anhela recibir el mensaje de salvación. Espíritu Santo, tú conoces las necesidades espirituales que tienen, tú conoces los corazones, tú sabes cuáles son los vacíos, Padre, pero sabemos que tu palabra es la que satisface nuestra alma. Sabemos que es tu palabra la que nos permite crecer, la que nos permite avanzar. Señor, queremos crecer espiritualmente, queremos avanzar, Señor Dios, en ese propósito que tú trazaste. Señor, hay diseños para cada hogar, hay diseños para cada persona que nos sintoniza hoy, hay diseños de vida. Y Espíritu Santo, anhelamos, Señor, que tú nos hables, háblale al corazón de cada persona. Ese es el tiempo, Señor, de redención. Ese es el tiempo de transformación. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, hablamos de imagen y semejanza, hablamos de habilidades y cualidades. Y precisamente me quiero centrar en ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y sobre eso el Señor Jesucristo estableció su vida. Hemos hablado acerca de los dones, de pronto se tocó algo acerca de los dones, que son habilidades, pero cuando Jesucristo vino a manifestar su carácter, Jesucristo vino a manifestar su compasión, y los milagros que Jesucristo hizo, usted se puede dar cuenta, solamente centrémonos en uno, porque hay muchos milagros y podemos estarnos todo el día hablando y podríamos sacar incluso una serie. Por ejemplo, los milagros del Evangelio de Juan son 7 milagros con 7 señales, o sea, con 7 verdades espirituales que hay detrás de esos milagros. Lo importante en este momento, aunque los milagros son muy necesarios, lo importante, o sea, lo que nos va a dar la salvación es no quedarnos en los milagros, sino llegar a Jesús. Siempre hemos buscado a Dios por lo que Él da, pero no lo hemos buscado por lo que Él es. Ahí te estoy hablando, ahí te estoy separando entre los dones que tienen que ver con las habilidades, o sea, con lo que Dios da, y te estoy hablando del fruto, que es lo que Él es en realidad. Entonces, Jesucristo en esencia manifestó el fruto del Espíritu. La palabra de Dios claramente dice que por sus frutos los conoceréis. Me voy a centrar en un milagro, como te dije, y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Podemos ver que es un milagro extraordinario, pero que detrás de ese milagro hay una verdad espiritual. Y lo primero que tú te das cuenta es que Jesucristo no alimentó a esa multitud porque quería demostrar, como decir, un truco de magia, o porque quería demostrar cuánto poder tenía. Porque usted se da cuenta que Jesucristo no vino para mostrar que Él era el Hijo de Dios en todo su esplendor, o no vino a hacer estremecer. Durante mucho tiempo miramos en el Antiguo Testamento tratando Dios de mostrarle su amor, maravillas, milagros,
Pero solo cuando Jesucristo o solo cuando Dios se hace hombre es cuando la máxima manifestación del amor de Dios se revela. El amor de Dios que había estado entre sombras se revela cuando Él se hace hombre. Ese es un misterio demasiadamente grande, porque el hacerse hombre ya implica demasiada humillación, pero usted sabe que no solamente se hizo hombre, sino que padeció y fue a la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesucristo se encuentra en la escena de la multiplicación de los panes y los peces, que uno se llega a admirar de tanta grandeza y tanta comida que les dio, y ellos comenzaron también a seguir a Jesús por lo que Él les daba y no por lo que Él es. Dice la palabra de Dios que Jesús sintió compasión, y fue la compasión lo que ocasionó el milagro. Es la compasión. He podido experimentar en el tiempo que llevo en el ministerio, yo creo que soy una persona que tiene fe. Yo creo que por momentos se ha activado el don de fe en mi vida. Yo creo que ha habido momentos donde Dios se ha manifestado en milagros a través del don, de pronto de milagros que muchas veces Dios, por su misericordia, puede manifestar a través de mí. He visto el don de sanidad, lo he visto cuando he orado por alguien y esa persona se sana. He visto eso y lo he visto, pero te digo algo, los milagros más extraordinarios han sucedido cuando Dios ha manifestado o me ha hecho sentir esa compasión. La compasión de ver a una persona privada de su vista, la compasión de ver a una persona paralítica, la compasión de ver a una persona enferma con dolores fuertes, la compasión de ver a alguien en prisión, la compasión de ver a alguien atado por el enemigo, la compasión de ver a alguien incluso endemoniado, porque he visto cómo la gente es liberada, pero ha sido la compasión la que ha manifestado mayores milagros que los que ha manifestado la fe. Es importante que tú hoy, tú que estás en la casa, entiendas que el carácter de Cristo se refleja en eso. El carácter de Cristo refleja su amor. El carácter de Cristo refleja la esencia, su verdadera naturaleza. Dios es amor. Dios es amor. En Dios no podemos encontrar algo diferente. En Dios no podemos encontrar lo contrario. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Yo no te puedo decir la naturaleza de Dios es fe. Yo no te puedo decir la naturaleza de Dios es la profecía. Yo no te puedo decir la naturaleza de Dios es la sabiduría. Pero con seguridad, la naturaleza de Dios es amor. Y la máxima manifestación de amor de Dios fue manifestada cuando Él se hizo hombre. Muy bien. Hemos hablado acerca de los dones. Ya te estás dando cuenta que hay una gran diferencia, porque los dones del Espíritu manifiestan poder, manifiestan gloria. Pero la palabra de Dios claramente dice que no seremos conocidos por nuestros dones, sino por los frutos. La Biblia dice que habrá mucha gente que le dirá: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre liberamos endemoniados, en tu nombre abrimos los mares, en tu nombre hicimos llover fuego. Lo que sea, la maravilla que sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero eso, para que lo entiendas, Dios lo da como Él quiere. Él lo da como Él quiere. La palabra de Dios dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Lo que está diciendo ahí es que no hay un límite. O sea, Dios te da lo que tú estás pidiendo, porque eso es Dios. Dios va a manifestar su gloria a través del vaso que Él quiera usar. Para seguir adelante, te puedo decir que en Dios hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. O sea, Dios puede usar a quien Él quiera y como quiera. Recuerde que Jesucristo dijo: si estos callarían, las piedras hablarían. ¿Por qué? Porque Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Judas hacía milagros cuando estuvo en el tiempo de Jesús? ¿Tú crees que Judas liberó endemoniados? Aunque prácticamente mucha gente relaciona a Judas con un demonio, con un diablo. ¿Tú crees que Judas, ese traicionero, ese que vendió a Jesús, que obviamente nadie a su hijo sería capaz de ponerle Judas,
Nadie. ¿Será que usted conoce a alguien que se llame así Judas? Yo creo que no, ¿verdad? Porque hay una traición, y esa traición es al Hijo de Dios, a Dios mismo. Es una traición directa. Y usted sabe cómo fue el final de Judas. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que Judas hacía milagros? ¿Tú crees que Judas liberaba endemoniados? Y la respuesta a este gran interrogante es sí. Y si tú lees la Biblia, tú lees los 4 evangelios, te darás cuenta que Judas hacía milagros. Que Judas liberaba endemoniados. La Biblia dice que cuando salieron los 70, que Dios los envió de 2 en 2, entre ellos estaban también los 12 apóstoles, los 12 discípulos, y que ellos andaban haciendo milagros, que los demonios se sujetaban. Ellos hacían sanidades en nombre de Jesús. Y eso era algo impresionante, había un avivamiento, y Judas experimentó ese avivamiento. Pero vamos a los frutos. ¿Será que Judas tenía los frutos? ¿Será que Judas tenía el fruto del amor? ¿Será que Judas tenía templanza? Yo hago una pregunta. ¿Será que Judas tenía pensamientos benignos? ¿Será que él tenía un pensamiento benigno? ¿Será que lo que pensaba Judas era, cómo actuaba Judas era con benevolencia? ¿Será que Judas tenía misericordia? Y aunque él hacía milagros, entonces no te sorprendas si tú eres usado a través de milagros. He encontrado personas que le sirven a Satanás, que tienen dones, que tienen los dones. Usted dice, pastor, pero esta persona tiene los dones. ¿De quién son? Sí, los dones puede darlos Dios. Por ejemplo, Dios a nosotros nos entregó una boca, y esa boca fue creada por Dios, no fuiste creado por el diablo. Y muchas veces con esa boca tú maldices, muchas veces con esa boca tú bendices. Dios nos dio estas manos, pero estas manos pueden hacer mucho bien cuando acariciamos a nuestros hijos, cuando los abrazamos, cuando abrazamos a alguien, cuando ministramos. Pero si estas manos no hacen el bien, tal vez estén haciendo el mal. Estas manos que fueron creadas por Dios pueden agarrar el gatillo, presionar el gatillo y matar a alguien. Estas manos pueden ahorcar a alguien. Estas manos pueden golpear a alguien. Pero la hizo Dios. Entonces tú no puedes decir, no, pero claro, los dones son de Dios. La música, pensemos en la música. ¿Dónde nació la música? La música la creó Dios para una adoración. Pero el diablo, usted sabe que el diablo, el poder oculto, el poder de la oscuridad, el reino de las tinieblas, también trabaja para imitar, también trabaja para destruir, también trabaja para profanar. Esa es la palabra, para profanar lo que Dios ha establecido. Y aunque hay muchas personas que pueden nacer con los dones, yo te digo algo, hay personas que nacen con dones. Hay personas que nacen revestidos de los dones del Espíritu Santo. Pero esas personas, aunque tengan ese nacimiento y aunque tengan ciertas habilidades, por ejemplo, he visto muchas personas que no son cristianas, que no van a misa tampoco, y he visto muchas personas que dicen, yo tengo discernimiento, yo puedo ver demonios, y yo les creo. Yo les creo, yo tuve un sueño, y sueñan, son personas que sueñan, y yo les creo. He visto muchas personas que tienen fe, y yo les creo. Incluso muchas personas que pueden profetizar. Yo te digo algo, Caifás. ¿Tú crees que Caifás no tenía el don de profecía? Caifás, esa persona que aparece en la Biblia y en las películas es el más odiado. Esa persona tenía el don de profecía. Incluso profetizó acerca de cómo serían tratados los judíos en la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler. Te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea para que tú también investigues. Lo que nosotros hacemos es tomar estos versículos y comenzar a despertar el interés para que tú te enamores de la Biblia y para que tú investigues también, para que tú estudies, para que tú consultes. Mira todo lo que sale de 2 versículos. De 2 versículos teníamos la cantidad de líderes listos para exponer frase por frase, demostrando que es la templanza, la misericordia. Y hoy, como te digo, el propósito es finalizar y que te des cuenta que la mayoría de milagros han sucedido por el amor. Y que cuando vayas al cielo, tus dones, los dones que Dios te dio, no serán necesarios. Porque esos dones son Dios operando a través de vasos de honra y vasos de deshonra. Y te puedo decir esto. ¿Tú crees que Judas era un instrumento de Dios? ¿Tú crees que Judas Iscariote era un vaso que Dios había usado? Déjame decirte, sí. Por eso lo escogió.
Pero el Señor ya sabía cómo iba a proceder Judas, no lo tenía programado, para que no te confundas. No es que Dios tenía programado a Judas para que lo traicionara, no, simplemente Él sabía cómo iba a proceder, y así como puso su confianza en el apóstol Pedro, así como puso su confianza en Mateo, en los demás discípulos, puso su confianza en Judas. La misma confianza, incluso le confió más, porque usted puede ver que Judas era el encargado de administrar las ofrendas en el tiempo de Jesús. Y aunque el Señor Jesús sabía que Él se las iba a robar, sin embargo, ahí lo tenía. El Señor tiene vasos de honra y de deshonra porque el Señor conoce el final. Pero aún así, el Señor siempre lleva a cabo sus propósitos. Lo importante es que cuando el Señor venga, verdaderamente encuentre no los dones, porque los dones los da Él, sino los frutos. Y quiero finalizar diciéndote esto, que cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios, esa unidad donde comienzas a adorar en espíritu, ahí comienza a desarrollarse, no solamente poder, aunque también puede venir como añadidura, pero como te digo, esas son habilidades. Comienza a desarrollarse las cualidades, cuando hay una relación directa entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, cuando tu espíritu se ha liberado del alma. Y ese es un tema que vamos a tratar, de aquí en adelante vamos a tratar acerca de ese tema, la liberación del hombre interior, que es nuestro espíritu, y el quebrantamiento del alma, el quebrantamiento de las emociones, porque jamás usted podrá comparar las emociones con el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si una persona desarrolla, o si en el Antiguo Testamento, en lugar de tratar de cumplir toda la cantidad de leyes que tenían, si estas personas descubren el verdadero propósito de la ley, se darían cuenta que la ley se resume, toda la ley se resume en el fruto del Espíritu: amor. Entonces, la intención de Dios al dar la ley, la intención de Dios al dar tantos mandamientos, la intención de Dios siempre ha sido manifestar su naturaleza, y es amor. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos imitar a Jesucristo y para que nosotros podamos ser salvos es que le imitemos en el amor, que imitemos el amor, que imitemos en el carácter, que imitemos en la compasión. Es importante que tú ores a Dios, porque el apóstol Pablo también a los Corintios, en Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, hay todo un capítulo que habla acerca de la preeminencia del amor. Y comienza a hablar, el amor es sufrido, es benigno, y todas esas características descansan en lo que hizo Jesucristo de Nazaret. Entonces, queríamos finalizar, aunque hay mucho más, por eso no te quedes quieto, investiga, consulta, profundiza. Hay mucho más, uno puede abarcar mucho más. Quiero finalizar haciéndote un recorderis de todo. Por ejemplo, recuerda que hablamos de imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con la habilidad, semejanza tiene que ver con las cualidades. Hablamos de que la Biblia dice más el fruto, hablando primeramente del amor y luego de los nutrientes. Te hice la comparación de un banano, por ejemplo, o de una manzana. El banano es una fruta, pero la fruta en sí tiene unos nutrientes. De la misma forma, el amor también tiene unos nutrientes, y estos nutrientes son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También cada persona, o sea, cada líder estuvo hablando acerca de esa manifestación, de cómo manifestar gozo, de que el gozo es en nosotros, el gozo no es en Dios, el gozo es en nuestro espíritu. Una cosa es tener alegría, ¿sí? Una cosa es tener alegría, y eso es parte emocional, digámoslo así, eso es parte almática. Y otra cosa es gozo. El gozo y la alegría no es lo mismo. La felicidad y la alegría no es lo mismo. En otra ocasión también tendré la oportunidad de explicarte con detalle. Y la paz no es la paz que tiene Dios, sino una paz que se desarrolla. ¿Y qué es la paz? Paz es el aumento de poder para enfrentar toda crisis. ¿Qué es paz? Es el aumento de poder para enfrentar toda crisis. También se habla acerca de la paciencia. La paciencia no es la paciencia de Dios. La paciencia es la paciencia que se ha desarrollado en nosotros. La palabra de Dios dice: Abraham esperó con paciencia
y alcanzó la promesa. Qué importante que para entender paciencia tú estudies la vida de Abraham, si quieres desarrollar paciencia, y la vida de Job, que fueron dos hombres que fueron probados de una manera extrema. Entonces, también hablamos de la benignidad y hablamos de la bondad, que también son diferentes. Hablamos de que la benignidad tiene que ver con los pensamientos. Tiene que ver, por ejemplo, usted puede tener un pensamiento maligno y puede tener un pensamiento benigno, y tal vez no haga ninguna ejecución, o sea, no actúe usted, pero si sus pensamientos son malignos, ya usted está pecando. Si sus pensamientos son benignos, si usted dice, no, a mí me gustaría ayudar a tal persona, pero no he podido, no puedo llegar hasta allá, pero voy a orar desde aquí. Incluso no necesitas ni orar, y tu pensamiento será claro, será puro delante de Dios. Es que yo tengo un deseo de bendecir. Solamente con desear el bien a una persona, tú haces demasiado porque eres hijo de Dios. Solamente con desear el bien. ¿Por qué? Porque una vida se construye a través del pensamiento. Y si tú dices, no, yo deseo que esa persona le vaya súper bien, no sientes envidia, no sientes rencor, eso es que tienes benignidad. La bondad sí es la acción. La bondad es que, por ejemplo, tú ayudes a alguien. La bondad es que tú socorras a alguien. La bondad es que tú en este tiempo de cuarentena tú puedas colaborar con un mercado a alguien. Esa es bondad, que tú seas una persona bondadosa. Entonces le haces el bien a tu prójimo. Sí, está claro, benignidad y bondad. Te estoy haciendo un recorderis porque yo sé que los líderes explicaron demasiadamente bien este tema, y pues con este tema finalizamos para comenzar la oración, para comenzar ese tiempo de la oración. Mansedumbre, la mansedumbre. Es importante entender que la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es fortaleza, significa fuerza bajo control. No es una debilidad. ¿Por qué? Porque yo te animo a que trates de ser manso una semana, y si logras ser manso una semana, lograste, eres fuerte, porque la mansedumbre, como el mundo la ha mostrado, no es una debilidad, es una fortaleza. Muchas personas, yo les he hecho el chiste muchas veces, pueden ser mensos o hacerse el menso toda una semana, incluso todo un mes o todo un año, pero la mansedumbre es fortaleza. Mansedumbre, templanza. También hablamos de la templanza. La templanza es dominio propio, y llegar a tener dominio propio es algo total, porque en esta parte entran los pensamientos, entran los sentimientos, entran las emociones, donde uno descansa, donde uno bloquea toda preocupación, bloquea toda ansiedad, y muchas veces, aunque no nos preocupamos, siempre estamos como ansiosos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos desarrollar dominio propio, templanza. Y también la dejé por ahí quieta, está la misericordia. ¿Cuántos hemos hablado acerca de la misericordia? La misericordia y la gracia, para hacerte una comparación, no es lo mismo. Una cosa es gracia, y la gracia es que nosotros no vamos a recibir el castigo por nuestras acciones, y Dios nos da a nosotros lo que nosotros verdaderamente no merecemos, ¿sí? Eso es gracia, te entrega cosas que tú no mereces. Por ejemplo, los dones Dios nos puede dar por gracia, pero misericordia, la misericordia tiene que ver con mirar, tal vez si una persona te ha ofendido, tal vez si una persona te ha fallado, tú mires a esa persona con misericordia. Y Dios, solamente Dios ha podido manifestar misericordia, y cuando la Biblia habla de una bienaventuranza, que es 1000 veces benditos los misericordiosos. Qué importante que nosotros a través de la misericordia podemos lograr ver a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la manera, esa es la naturaleza de Dios, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él mismo, la misericordia de Dios se manifiesta en que Dios tomó el castigo, lo recibió Él, y Él recibió el pago. El pago de esa deuda incalculable la recibió Él, es misericordia. ¿Cómo puedes hacer misericordia? Cuando tú perdonas una deuda. Cuando tú perdonas una deuda, eres misericordioso. Tú dices, no, ya no me debes nada, eres misericordioso.
Eres misericordioso cuando perdonas y olvidas. Eres misericordioso cuando perdonas a esa persona que te ha hecho mucho daño y ayudas. O sea, le brindas un favor. Eres misericordioso. Entonces, de la misericordia podemos hablar demasiado. ¿Por qué? Porque en balanza colocamos la justicia de Dios y en balanza colocamos la misericordia de Dios. ¿Cuál de las dos gana? Dios es misericordioso y justo. Hay muchos predicadores que han dicho, no, Dios es más misericordioso que justo. No, para que puedas entender la misericordia, la gracia y la justicia, todas tres son exactamente iguales. Te dejo un abrebocas que de pronto también en estas mañanas, para que te sigas conectando, vamos a comenzar a hablar. Te vamos a hablar acerca de la diferencia entre la gracia, la misericordia y la justicia. Para empezar, te puedo decir que la justicia es recibir lo que merezco. Yo merezco castigo y eso es justicia. Y Dios es justo. O sea, Dios es justo y dijo, voy a castigar el pecado. ¿Dónde lo castigó? Lo castigó en Jesús. Ya ahí comienza la misericordia. ¿Dónde castigó el pecado? Lo castigó en un sustituto que no eres tú. Ese es Jesús. Pero no solamente queda ahí, sino que aparte de que castiga el pecado en Jesús, nos da regalos. Nos da los dones espirituales. Derrama de su Santo Espíritu. Nos da una vida en abundancia. Nos llena de favores. Eso es la gracia. Entonces, qué gusto, el tiempo se nos fue rápido en este tiempo, yo la paso muy bien con ustedes, así no los tenga presentes, yo sé que en el momento que nos conectamos, el Espíritu se manifiesta. Mire que el apóstol Pablo siempre estuvo presente o les estuvo escribiendo a través de cartas y esas cartas fueron tan motivantes que hasta hoy, imagínense, hasta hoy, ¿qué tal si el apóstol Pablo, en vez de escribir las epístolas paulinas, hubiera hecho una serie de videos paulinos o de videos? No sé, esos videos hasta hoy nosotros estaríamos mirándolos y edificándonos a través de videos, tal vez no a través de una Biblia, sino a través de los videos, o sea, recibiendo el mensaje directo a través de la boca del apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo, con estos medios, el apóstol Pablo hubiera conquistado el mundo entero. Entonces, lo estamos haciendo a través de estos medios y en espíritu, como dijo el apóstol Pablo, así como mandó una carta a los tesalonicenses y les dijo, mira, aunque no puedo estar con ustedes en la carne, estoy en el espíritu, y lo hacía a través de esa carta. Y hoy nosotros estamos predicando acerca de una carta que él envió hace mucho tiempo a los Gálatas. Así que gózate, porque a través de este video la palabra de Dios llegará a muchos lugares del mundo. Así que comparte, te animo a que lo compartas. Vamos a comenzar esa maravillosa serie. ¿Estoy que a qué horas? Vamos a comenzar esa maravillosa serie. El lunes comenzamos esa maravillosa serie acerca de cómo orar con poder. Y ya nuestras oraciones no se van a quedar en el techo, sino que nuestras oraciones van a pasar al cielo y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Muy bien, cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Padre, por mis hermanos que se conectan. Señor, tú no los dejas avergonzados, este tiempo es claro, este tiempo es maravilloso. Señor, yo te pido que los bendigas, yo te pido que los traigas con amor, Señor Dios, a tus atrios. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por esas familias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que en ellos se pueda desarrollar en sus espíritus, se pueda desarrollar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor Dios, que sus espíritus comienzan a ser liberados, Señor, de las emociones, del intelectualismo, del razonamiento, y comienza una vida en el Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la congregación, pero bendigo también a los que todavía no son parte de la iglesia, pero que se están conectando, que se están convirtiendo, gente nueva que nos está mirando. Yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparte este mensaje, compártelo con tus amigos, conéctate a nuestros cultos, conéctate a nuestras reuniones, conéctate a nuestras transmisiones, Hechos Copacabana en Facebook, Hechos Copacabana en el canal de YouTube. Ahí tenemos nosotros estas plataformas para que tú te puedas conectar. Pero no solamente tenemos estas plataformas, tenemos algo especial también que va a transformar tu vida. Y es que
hay algo importante, una frase que a nosotros nos caracteriza. Piensa, porque tal vez ya la sabemos de memoria, pero piensa en la frase. No hay nada más útil en la tierra para una persona que el estar lista para ir al cielo. Estar lista para ir al cielo. Hay un propósito grande y es ir al cielo con muchos. Que Dios te bendiga.